9ª jornadas STIC CCN CERT. Detección e intercambio, factores clave. Bienvenidos a todos, es un placer estar aquí y una vez más queremos agradecer desde la publicación SIC la deferencia de la entidad anfitriona en este magnífico congreso de poder tomar parte. El CCN pensó que era un buen momento de profundizar en un tema que ya arranca desde hace bastante tiempo y que es muy importante y que se llama esa palabra que tanto significa o a veces no le significa tanto, que es la compartición. La realidad es que hace bastante tiempo un compañero redactor que escribía, en la revista SIC tituló una vez una columna suya, él era José de la Peña Sánchez, con un titular que se me quedó grabado para siempre y decía «fiarse o confiar». Y me hizo reflexionar mucho. La verdad es que, a tenor de los acontecimientos terribles de Francia, en la única parte constructiva que hemos podido a lo mejor deducir de ello es que, por ejemplo, Francia y Rusia colaboran compartiendo información. Y el pasado 25 de septiembre, Barack Obama, con su homólogo chino, Xi Jinping, pues se atrevieron a hablar en alto de que, bueno, vamos a espiarnos, pero lo justo. Y vamos a compartir alguna cosilla. Ayer se pudo comprobar en la excelente presentación de Óscar de que se empieza a colaborar en algunos momentos en que no parecía fácil y hay otros en que ya esto es impensable poder seguir adelante si no se comparte. El tema de hoy es qué actores que operan en España o españoles están en línea directa con los organismos de cibervigilancia españoles que tienen esa dificilísima tarea de intentar frenar a la fuerza opuesta. Y la visión que hoy ha querido el CCN traer aquí es las aportaciones que hacen la industria de la ciberseguridad, tanto una representación nutrida y muy intensa de la parte española, que dos de las compañías que están aquí, vamos a dar la bienvenida a las compañías S2 y a la compañía Innotec, de origen español. Jorge, bienvenido, Jorge Ullá, y también José Rosell, bienvenido. También en la representación de las firmas top de ciberseguridad tenemos a Tony Hatsima, que es el representante de Palo Alto, bienvenido. También, por supuesto, a una indudable referencia como es Symantec, David Fernández, bienvenido. Y, por supuesto, a Microsoft. Héctor, bienvenido también. Y, lógicamente, lo complementamos con la entidad anfitriona, Javier Candao, bienvenido también. Como tenemos muy poco tiempo, hemos estado acordando hace unos minutos, bajo promesa de tirón de orejas, que disponen de menos de 5 minutos cada uno para soltar un mensaje constructivo, realista, sin irse por las ramas, porque aquí de lo que se trata es de colaborar y cada vez más y mejor y que todo sea beneficioso para todas las partes. Podemos empezar, por ejemplo, con el extremo Tony, bienvenido. Danos el punto de vista de Palo Alto y el tuyo como profesional. Muy bien. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí y, sobre todo, nosotros desde Palo Alto Networks queremos dar ejemplos muy concretos de cómo ha funcionado esta colaboración entre fabricantes, que sí estamos dispuestos a compartir información y colaborar. Un ejemplo muy claro de eso ha sido la creación de una alianza de ciberamenazas que se llama el Cyber Threat Alliance.org, si tenéis interés. Y, sobre todo, hemos creado un organismo para poder compartir muestras. O sea, cada fabricante, hay 4 fundadores y, curiosamente, voy a hablar de otros fabricantes que pueden ser mi competencia, como en el caso de McAfee o en el caso de Fortinet o de Symantec. Hay algunos requisitos bastante estrictos para pertenecer al Cyber Threat Alliance. Por ejemplo, ¿cuántas muestras de malware se comparte cada día? En este ejemplo del Cyber Threat Alliance hay que compartir 1000 muestras todos los días.
Todas las semanas hay que compartir sitios de botnets, información de indicadores de compromiso, hay que compartir información de APKs o malware para móviles. Y lo que es diferente de esta alianza frente a otros en el pasado, sobre todo, es la información para entender las motivaciones de los atacantes, qué tipo de campañas, qué sectores está atacando. Tenemos un ejemplo muy claro de dónde hemos tenido éxito. Ayer me encantó la ponencia de los cibercriminales en Rusia y sobre todo, hemos visto un ejemplo claro con el informe y lo que hemos hecho con el CryptoVault 3.0. El CryptoVault 3.0 ha generado $325 millones. Es un tipo de malware que ha hecho más de 400.000 intentos de infección y ha hecho muchísimo daño. Sobre todo lo que hemos visto con esa colaboración entre fabricantes es compartir esa información de por dónde vienen los ataques, cuáles son los países, cuáles son las medidas, contramedidas de saber qué ha pasado del pasado y sobre todo cómo protegernos frente al futuro. Yo creo que desde Palo Alto Networks entendemos minimizar el gap que hay. Hay un gap muy importante entre los cibercriminales, en que tienen muchas herramientas, tienen una sofisticación, tienen sobre todo máquinas automatizadas para lanzar ataques y están mucho mejor preparados que las defensas clásicas. Desde Palo Alto queremos mejorar esas defensas y sobre todo estamos yendo hacia un mundo de tener sistemas mucho más automatizados. Estamos aprovechando la colaboración no solo entre nuestros clientes, sino otras entidades, que puede ser del Cyber Threat Alliance, que también no solo pertenece a los fabricantes, sino también organismos como Telefónica o como el Homeland Security, el Departamento de Seguridad de Homeland en Estados Unidos, que también colabora con otras entidades como gobiernos europeos y se utiliza también protocolos y idiomas para compartir inteligencia e información de ciberamenazas. Yo creo que con eso es una pincelada de lo que estamos haciendo en ese aspecto. Muchas gracias, Tony. Excelente tu primera aportación. Bien, David, representante de otro de los grandes, Symantec, ¿qué nos aportas? Muchas gracias. Nada, lo primero, agradecer la participación nuevamente de Symantec en estas jornadas, que yo creo que ya están suficientemente consolidadas, sobre todo porque cada año vamos a un sitio más grande. Yo creo que el año que viene ir pensando en el Bernabéu o en el Calderón, depende de las querencias deportivas de cada uno, porque vamos, esto está a tope. Enhorabuena a la organización por ello. Bueno, la organización a la que represento, y hablo en nombre de Symantec en este caso, para mí es una gran responsabilidad medir muy bien qué es lo que decimos, sobre todo ante la pregunta de qué compartir con las estructuras oficiales de cibervigilancia del Estado. Estado significa que son gobiernos. Bueno, voy a responder a la pregunta en dos vertientes. Primero, qué es lo que hacemos ya, ¿vale?, con algún ejemplo concreto, y qué es nuestra intención de que vamos a hacer a futuro, más allá de lo que ha comentado el tema de la Threat Alliance y este tipo de cosas, que es más de competition entre la industria. Symantec tiene dos o tres maneras de compartir información y conocimiento, que no es lo mismo, ¿vale? La primera es aquellas investigaciones en las cuales participa Symantec y cae en alguna IP que tiene que ver con algún gobierno, de responsabilidad de algún gobierno, pues establecemos mecanismos de colaboración entre nuestros analistas y los CERTs de referencia en las entidades o en los países que se vean afectados por ese tipo de cosas. Es decir, es algo proactivo desde Symantec hacia los gobiernos. Pero también es al revés, a través de acuerdos de colaboración público-privada. Un ejemplo reciente, porque está en prensa y se puede hablar de él, es la colaboración con la campaña contra la botnet Ramit, que fue coordinada por Europol. En ese caso, Symantec tuvo un papel más de hacker, entre comillas, ¿vale? Y no fuimos solamente los únicos, sino que ahí, bueno, pues mencionar a Microsoft, ¿vale?, y a algún ISP involucrado para ser capaz de tumbar esta botnet, que no era trivial. Y luego están los contratos
mercantiles, como digo yo. Es decir, este tipo de colaboración forma parte de la responsabilidad social corporativa de Symantec en la industria de ciberseguridad o en la sociedad ciber en la que nos desenvolvemos. Y luego, cuando queremos ir más allá, pues existen determinados tipos de bases de datos reputacionales o información accionable por parte de los gobiernos que puede resultar de interés y que se comercializa, incluyendo también la información de inteligencia sobre los adversarios. Un poco lo que ha comentado el representante de Palo Alto de cuáles son las motivaciones que hay detrás de toda esa infraestructura de malware, ¿vale? ¿Y qué es lo que estamos haciendo a futuro? Bueno, el límite, porque esto es muy importante. ¿Cuál es el límite? El límite es la confidencialidad y el respeto a los clientes que ya tiene Symantec, ¿vale? Nosotros nos debemos a los clientes y respetar lo que la ley en cada uno de los estados o gobiernos con los que nos desenvolvemos establezca, ¿vale? A futuro, ¿qué es lo que hacemos? Pues Symantec tiene una gran plataforma de telemetría que recogemos de diversas fuentes y que no está suficientemente explotada, y entonces ha tomado la iniciativa de montar un Big Data, que no para montarlo en casa de los clientes ni en los gobiernos, sino para que terceras partes, en este caso gobiernos, otro tipo de industrias, sean capaces de generar aplicaciones para explotar esa telemetría de manera accionable para los fines que correspondan. Obviamente, la información que contiene ese Big Data está tokenizada, anonimizada, no vulnera ninguna ley, y lo que pretendemos con esto es, vamos a empezar con los gobiernos, es crear un círculo virtuoso alrededor de la explotación de esa telemetría y que la información y el conocimiento se convierta en algo accionable o aplicable al día a día. Y sobre todo acortar un poco, y ponernos al nivel de los malos, acortar un poco el time to market de este tipo de información. O sea, la inmediatez en tener determinado tipo de información pues no puede ir por los canales actuales de te llamo, me llamas, hablamos y demás, porque se nos escapa la vida, como decía un monologuista, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Esto es un proyecto muy agresivo, muy ilusionante y que en breve yo creo que tendréis información al respecto. Muy bien, muchas gracias, David. Bien, Jorge Ullá, tu compañía sin duda tiene muchísimo que decir vinculado estrictamente con este tema porque estáis embarcados en alguna cosa que nos podéis contar, ¿verdad? Bueno, sí. Hola. Hola, buenos días a todos. Gracias una vez más por la invitación a participar en esta mesa redonda y a todos por asistir y hacer que este evento sea un éxito un año más. Para centrar un poco lo que estábamos hablando de compartir información con estructuras de cibervigilancia del Estado. Aquí es muy importante que, aparte de la colaboración ad hoc, que en algún caso se hace, tratar de coordinar y de tener un límite a qué es necesario compartir y para qué. Entonces, yo creo que una parte muy importante es tratar de ponerle un marco formal a esto que hemos hablado durante años de compartir información, de dar información a través de distintos medios, de amenazas, de incidentes, y que todos de forma colaborativa nos beneficiemos. O sea, en ese caso es necesario tener un marco, yo creo que nacional, un marco estable donde sea claro en qué se va a compartir. Para una empresa como nosotros, que no somos un fabricante, sino una empresa de servicios, en muchos casos la información que generamos o que puede ser de utilidad, que podemos transformar en conocimiento y en cosas útiles, es de nuestros clientes. Y tenemos que tener pues, un marco claro que nos permita anonimizarla de alguna forma o compartirla de una forma que nuestros clientes estén de acuerdo con ello. ¿Por qué? Pues porque puede ser utilizada pues, de diferentes maneras. Y también qué se va a hacer con esa información, cuáles son los límites, en principio. Por otro lado, sabéis que estamos, y ayer hubo un taller por la tarde de Reyes, una herramienta que hemos estado desarrollando junto con el CCN, justamente para poner un marco técnico y de acceso a determinada información de diferentes fuentes y empezar a hacer efectiva esa buena intención de compartición que está desde hace varios años establecida. Creo que es muy importante y creo que de lo que saquemos de esos pilotos que se están haciendo ahora podrán salir iniciativas efectivas para compartir. Otra cosa también importante en esta información es cómo la ponemos en contexto para poderla explotar de forma efectiva. Y aquí empresas pues, como S2 o nosotros pues, también tenemos mucho que aportar, dado que nuestra información pues, está naturalmente enmarcada
a incidentes, a eventos que están ocurriendo en España, que están ocurriendo en nuestro país y que de alguna forma aportan un valor adicional más allá de la globalidad que puede haber de los incidentes. Y por último, creo que es importante también a nivel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una determinada coordinación, que no haya que repetir estructuras vez tras vez para compartir la información. Y creo que también hace falta una coordinación interna y que una vez que la información está en poder de cualquier estructura de cibervigilancia, pues pueda ser accesible por otras bajo determinados medios. Bueno, eso es un poco el resumen de nuestro parecer al respecto. Muchas gracias. Estupendas las aportaciones también tuyas. Hay que tomar nota de esta última coletilla final que has dicho de coordinación. Yo creo que luego profundizaremos en ello. José, también representas a una compañía española pujante, desarrolladora y que tiene que enfrentarte a este tema diariamente. Adelante y puntualízanos cositas. Gracias, Luis. Bueno, como siempre es un placer estar aquí con el centro compartiendo estas jornadas. Vamos un poco al grano. Yo creo que en los temas de compartición de información en general se habla muchísimo, pero yo creo que se hace mucho menos de lo que se habla. De hecho, yo creo que se comparte mucha información. Hay veces que yo pienso que el exceso de información, sobre todo la información no pertinente, es incluso peor que el defecto de la misma. Y hay veces que tenemos una cantidad de información que viene de múltiples fuentes que realmente lo único que hacen, o que yo creo que lo único que nos hacen es perder muchas veces tiempo de nuestros recursos, que en esta batalla que estamos librando pues son escasos porque hay poca gente formada y son escasos porque tenemos equipos con mucho más trabajo del que realmente pueden hacer. Con lo cual yo creo que es importantísimo que la compartición de información, más que en cantidad, se dé en calidad. Y sinceramente creo que en calidad hay menos compartición de información de la que realmente hablamos. Hay, bajo mi punto de vista, muchas iniciativas dispares que yo creo que deberían aunarse. No puede ser que estemos hablando de muchas formas de compartir información, muchos canales de compartición de información. Yo creo que la iniciativa del Centro de Innotec con Reyes es francamente interesante porque hay que canalizarlo de alguna forma. Bajo mi punto de vista, hay un aspecto clave en todo esto de la compartición de información que es el liderazgo. ¿Quién lidera esto? Yo opino que tiene que haber un líder. Estamos hablando en el ámbito nacional, en sector público, empresas estratégicas. El líder, además, tiene que aportar varios aspectos que para mí son claves en todo esto, porque si no, hablaremos mucho, pero insisto que haremos poco. Uno es aportar confianza necesaria para que depositemos la información y el conocimiento. Aportar información de un incidente. Bueno, yo creo que lo importante realmente es aportar el conocimiento que nos va a permitir detectar incidentes similares, ¿vale? Otro factor clave que debe cumplir o debe, digamos, observar este líder es la bidireccionalidad. Es decir, nosotros compartimos información y en la medida en la que sea posible necesitamos que se comparta con nuestros centros de la información para poder evitar que incidentes que han sucedido en otros ámbitos puedan suceder otra vez en nuestro ámbito de actuación. Desde luego, ese líder tiene que fijar muy clara la utilidad. O sea, aquí no estamos para compartir información por compartir información y todo lo que nosotros podamos compartir. No, tenemos que ver exactamente qué es lo que necesitamos compartir y para qué. Y después hay una cosa fundamental, que es la agilidad. O sea, cuanta más información compartimos, tenemos más información que compartir y esto puede llegar a ser una casa de locos. Es decir, necesitamos herramientas ágiles que nos permitan ir al grano. Nuestros equipos no tienen mucho tiempo que perder. Desgraciadamente, tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos muchos incidentes a los que atender, con lo cual necesitamos ir al grano, ¿vale? El liderazgo, pues bueno, es un aspecto que para mí es absolutamente fundamental y se tiene que determinar. Y hay otro aspecto que yo creo que también es importantísimo, que es la regulación. Todo esto tiene que ir acompañado con una profundización en la legislación que nos permita compartir toda esta información. Evidentemente, en el ámbito en el que estamos trabajando, pues yo creo que hay razones más que suficientes para compartir la información y para evitar, entre comillas, males mayores o males equivalentes. Y, por tanto, lo que necesitamos también
es que el hecho de compartir información no sea una decisión comercial de una empresa, no sea una decisión comercial de una empresa que puede ser española, puede ser extranjera, da igual. Tiene que haber un motivo y tiene que haber una regulación que ampare y que obligue a esa compartición de información, garantizando siempre, evidentemente, la trazabilidad de la información compartida. Yo creo que hay ejemplos en Estados Unidos, por ejemplo, los ISAC, los centros de compartición de información, funcionan bien porque son además modelos sectoriales, que yo creo que también es un enfoque que tiene muchos aspectos positivos, aunque después por encima tenga que haber un ente suprasectorial que haga incluso el intercambio de esa información a todos los niveles. Pero vamos, básicamente, en resumen, eran esos 3 puntos. 1, hablamos más, o sea, se habla mucho más de lo que se hace. 2, necesitamos un líder claro. Y 3, los aspectos relacionados con la regulación en todos los ámbitos que nos tienen que ayudar mucho a compartir esa información. Muchas gracias, José. Has dejado caer 3 reflexiones muy importantes que le vamos a seguir dando vueltas, sin duda. Bien, Microsoft de toda la vida tiene mucho que decir en esto. Además, nos consta que tenéis una intensísima relación con los organismos españoles, así que vuestras aportaciones van a ser de mucho interés. Adelante, Héctor. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, efectivamente, la verdad es que cuando hablamos de qué está dispuesto a compartir el sector industrial de ciberseguridad con estructuras oficiales de cibervigilancia del Estado, la verdad es que desde nuestro punto de vista, la verdad es que tenemos toda la disposición, obviamente la predisposición, y yo creo que ya hace tiempo que hemos pasado a la acción, en el sentido cada vez de forma más intensa, siguiendo un poco lo que es la demanda de necesidad de ese tipo de información, pero sí que, bueno, y concretamente en el ámbito de Microsoft Ibérica, Microsoft España, pues sí que hay unas acciones importantes al respecto, ¿no? La compartición de información la vemos como en 2 partes, un ámbito tecnológico, por un lado, puramente tecnológico, y un ámbito más relacionado con la información barra inteligencia, ¿no? También para entender un poco cuál es el ámbito, cuando hablamos de información en el entorno de la ciberseguridad, es muy interesante definir, por lo menos nosotros lo vemos, definimos 3 ejes, ¿no? Para luego identificar en este cubo que formamos en estas 3 dimensiones dónde podemos aportar valor y dónde necesitamos recibir también nosotros información, ¿no? Estos 3 ejes, uno tiene que ver claramente con la cantidad de fuentes diferentes de información que pueden ser catalogadas como ciberseguridad, es decir, a fuentes que vienen de gobiernos, de empresas de IT, de empresas de seguridad, investigadores independientes, universidades, infraestructuras privadas, infraestructuras críticas, etcétera, etcétera. Todo eso es un eje en cuanto a la fuente de contenido en materia de ciberseguridad. Hay un segundo eje que tiene que ver qué es realmente información de ciberseguridad. Es información de vulnerabilidades, de remediación de vulnerabilidades, de incidentes, de amenazas, de situational awareness, de información estratégica, la compartición de buenas prácticas en el ámbito de la ciberseguridad. Todo ello realmente es información relevante y que en algún momento dado es importante incluir en este cubo, ¿no? Y un tercer eje que tiene que ver con la forma realmente de cómo se comparte esa información, cómo la compartimos de forma automatizada, la compartimos en un formato estructurado entre nosotros, la compartimos en un ámbito geográfico concreto, en una industria concreta, etcétera. La verdad es que visualizar ese cubo de alguna forma sí que nos ayuda a ver dónde podemos aportar y dónde podemos realmente tener impacto, manteniendo la globalidad y una aproximación holística un poco a lo que es el concepto información de ciberseguridad, ¿no? En el caso de Microsoft, y en relación muy concretamente con la relación con el Centro Criptológico y con el CNI y con las infraestructuras del Estado en España, sí que hay 2 puntos especialmente relevantes que yo quería destacar. Uno que tiene que ver con la información técnica. Se comparte desde hace tiempo y cada vez con mayor profundidad información técnica de mucha profundidad, tanta que va desde el propio código fuente de prácticamente todos los sistemas operativos Microsoft y otro tipo de servicios. Pero no solo eso, sino también información técnica, por ejemplo, en los entornos cloud, de todas las auditorías, pues imaginaros la ISO 27001, 018, FedRAMP, las cláusulas modelo de la Unión Europea, muy de actualidad por todo este mundo post-Safe Harbor que estamos viviendo ahora. Es decir, toda esa información de detalle
el centro tiene acceso a ellos, en la misma forma que tienen nuestros auditores. Estamos trabajando precisamente en este entorno, compartiendo esa información con auditores para cumplir que los sistemas cloud, concretamente Office 365 en este caso, Microsoft Azure, sean capaces de ayudaros a cumplir con el esquema nacional de seguridad al máximo nivel. Y todo esto es un proceso que está en marcha y que eso solo puede ser posible con la compartición de información técnica. Información en la parte técnica relacionada, por ejemplo, con Common Criteria. Es decir, toda la información de detalle, de evaluación de productos, que es una información muy relevante en materia de seguridad, se comparte también a través de estos programas con el centro. Aquí sí quería hacer un pequeño paréntesis, una mención que creo que merece la pena especial al respecto, porque esto hace 2 años, si me lo dicen a mí, me hubiera parecido imposible, sinceramente, o muy difícil, ¿no? Pero Microsoft Corporación ha optado por el esquema de certificación español del Centro Criptológico Nacional para certificar en Common Criteria Windows 10 a nivel global. Es la primera vez que un producto tan relevante sale del ámbito americano. Se había certificado algo en el Reino Unido y en Alemania, Windows 10 y Windows Server 2012 R2. También es en forma CNI, CCN, CERT, suena muy bien cuando se habla, tenemos una relación muy estrecha desde hace tiempo y suena muy bien en los entornos de Microsoft Corporación. También eso unido al trabajo un poco de pico y pala de muchos profesionales, por ejemplo, Miguel Bañón, no sé si estará por aquí, o en los subcomités internacionales de ISO, relaciones internacionales, etcétera, pues también ayuda a que eso haya sido posible, ¿no? Entonces, insisto, hace 2 años me lo comentan y no lo hubiera querido. Tiene que ver con esa parte de compartición de información. Y la parte segunda, relacionada con la información, compartición de inteligencia, pues desde hace unos 5 o 6 meses, creo aproximadamente, estamos compartiendo el feed de inteligencia de Microsoft, que son unos 2 teras de información cada 5 minutos vía un flujo a través de un servicio cloud. Por cierto, la verdad es que las fuentes de información son, creo que, muy relevantes. Es un aspecto de casi 400 millones de equipos en todo el mundo, con información que sí que vale para hacer, incluso con la variable tiempo activada, casi mapas de redes de botnets, de que realmente pueden estar estableciendo conexiones con entornos de mando y control de esa red, etcétera, y poder tomar acciones a ese respecto. Es realmente una información útil. Y para terminar, solo comento que todo esto, la verdad es que lo estamos ofreciendo a coste cero. Bueno, me regalaron esta corbata, Jaime Descallar, ¿no? Hace algún tiempo, es el único coste, porque sí que tenemos una base de que pensamos que en este ámbito defendemos realmente un mismo modelo de sociedad, y bajo esa premisa, pues la parte de compartición de información en materia de seguridad pues va por una línea diferente a la línea pura de negocio, que efectivamente, pues como cualquier otra compañía privada, pues tiene una línea determinada, ¿no? Y un poco eso es la foto de la aproximación nuestra. Muchas gracias, Héctor, por tus aportaciones. También hay que reflexionar bastante, incluido esto último del altruismo. Muy bien, vamos al penúltimo interviniente. Javier, bienvenido. Representas a una entidad que en estos tiempos de ahora, en el ámbito de la ciberseguridad, estáis prestando servicios, digamos, entre comillas, sofisticados. ¿Qué tiene que ver con esto y hacia dónde se va y qué aportaciones crees que se puede hacer para compartir exactamente en lo que estáis? Bueno, ante todo, la perspectiva que tenemos es un pelín distinta de lo que estamos poniendo en la parte de la mesa, aunque no perdiendo el foco de lo que realmente estamos hablando, que es qué información somos capaces de capturar y qué información somos capaces de proporcionar a los diferentes entes y organismos para que sea algo relevante para ellos a la hora de tomar decisiones en caso de amenazas. Nosotros, yo lo que iba a aportar aquí es la parte de experiencia que tenemos, no tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en cuanto a cómo se establecen los mecanismos de compartición de información. Nosotros a nivel internacional tenemos participación importante en una empresa que conocéis todos que se llama NORS. Y NORS es una de las empresas que tienen una capacidad también a nivel internacional de capacidad de información, de sniffer y de inteligencia asociada. Nuestra perspectiva ha sido siempre proporcionar no los datos como tales, sino la información, lo que se ha estado hablando también en la parte de aquí de la mesa, de conocimiento, de qué es lo de valor para un sector concreto. Y nuestra experiencia ha sido ahora mismo enfocada en 2 sectores primordiales.
Uno ha sido el sector telco y otro el sector energía. Yo creo que son modelos que pueden repercutirse o intentar repetir, porque a fin de cuentas tener un modelo siempre es bueno para no caer en fallos o ver las virtudes o defectos que se tienen. Aquí ha sido importante, por un lado, poder proporcionar un punto único de confianza, que también se ha dicho en la mesa. No es cuestión solamente de tener una fuente, que es la que proporciona la información, sino quién está proporcionando la información y de qué manera está dando una cobertura para que esa información está protegida, porque no hay que perder el foco de que la información que se obtiene siempre de una parte de origen y destino. Y la parte de origen puede tener una cierta involucración, de alguna manera, cuando estamos hablando de elementos o eventos de seguridad. Entonces, quién está proporcionando información es importante, tener identificado quién es el ente de confianza que lo está dando y, por otro lado, quién es el que lo recepciona, porque lo que recepciona también es importante no estar disparando constantemente con la misma información a muchos puntos que luego tendrían que compartir también esa información. En este caso, lo que se ha organizado es puntos de control únicos que son los que reciben la información y luego se encargan de repartirla de la manera más eficiente dentro de cada uno de los entornos. Yo creo que esos son modelos que hay que intentar reproducir también aquí, porque a fin de cuentas tenemos que tener conciencia de que cuando estamos dando información, me parece fantástico la propuesta de Héctor de capacidad de coste cero para hacer las cosas, pero son muchas veces inversiones costosas a las organizaciones, porque para poder dotar de información suficiente que sea de valor para un tercero hay que hacer inversiones importantes para poder tener esa capacidad de identificación de la información que estamos procesando y convertirla en conocimiento para las empresas. Y eso al final hay que valorarlo de alguna manera. Entonces, la mejor forma es, para poder optimizar estas gestiones, primero, tener identificado quién es la fuente que nos va a proporcionar la información. Yo creo que todos los que estamos representados en la mesa son fuentes más que fiables para poder tenerlo, pero al fin de cuentas hay que perder el foco de no tener una redundancia, de saber quién está contando la información, para que luego esa información no se deteriore y esté bien estructurada y no tenga luego una repercusión de qué se ha proporcionado o no se ha proporcionado y qué puede suceder con esa información cuando se trata. Y luego, que haya un punto también común que la esté recepcionando, que sea lo que está comentando aquí, ese líder que lo veo yo, que es el que representa, el quien va a poder recibir la información para poder luego tratarla. Entonces, la perspectiva y el apoyo que nosotros queremos hacer es qué modelos tenemos ahora mismo de aprendizajes en otros sectores y qué es lo que se podría intentar repercutir o reproducir de la manera más eficiente aquí. Muy bien, tomamos nota también, Javier. Bueno, cierras la primera ronda, Javier. Adelante. Sí. Bueno, yo no voy a dar las gracias por venir a las jornadas, ¿no? Nosotros lo que queremos es sobre todo transmitir la idea de esta mesa de intercambio es que, de hecho, es un problema muy complejo. Es un problema muy complejo porque hay muchas sensibilidades y hay muchas sensibilidades que tenemos que respetar. Luego, lo que sí que valoro de lo que hablábamos en las jornadas séptimas, octavas, con respecto a lo que estamos hablando ahora, es que antes todo esto era una idea, todo el mundo decía había que compartir, y ahora estamos dando los primeros pasos para compartir de manera real. Pero tenemos que identificar dos dominios muy importantes. Primero, el dominio público-público, donde sí que se ve claro una figura de liderazgo y el organismo que va a decirle a los otros organismos que hay que compartir tiene que ser el que más información comparta. Esa es la idea con la que hemos montado nuestras herramientas de intercambio. Cuando nos movemos en el dominio privado-privado y público-privado, en el dominio privado-privado, como nos ha dicho nuestro compañero Tony de Palo Alto, pues las empresas saben cuáles son sus debilidades, llegan a acuerdos puntuales y pueden intercambiar la información de una manera clara. Pero cuando nos vamos al dominio público-privado, tenemos una serie de condicionantes que no debemos olvidar para no perder la confianza de nadie. Tenemos de entrada unas máximas de actuación del CCN para intentar resolver esta cuestión, que es, primero, no ser intrusivo en el mercado. Aquí hay muchas empresas que venden seguridad y tienen que ganar dinero con la seguridad. Entonces, las acciones que tengamos que hacer, tenemos que ser bastante respetuosos con ellas. Después tenemos que hacer, con esta cantidad de información que nos llegan de todas las fuentes, pues depurarla de tal manera para que el intercambio sea bastante eficiente y evitar cualquier tipo de duplicidad. Y cuando no estamos hablando de que estamos compartiendo información de ataques reales, tenemos
que ser muy, muy cautelosos con la anonimización de los ataques. Entonces, aquí tenemos 4 actores principales. Primero, los proveedores de tecnología, como el caso de Héctor, que viene de Microsoft. A ellos les interesa que las redes sean lo más seguras posible, con lo cual es muy fácil llegar a un acuerdo con ellos y es muy fácil que nos puedan proporcionar la información y no hay limitaciones a esa entrega de información. Pero luego tenemos otros 2 actores, que son las empresas que proporcionan servicios de seguridad que se deben a sus clientes y las empresas que proporcionan productos de seguridad que se deben a su negocio. Entonces, cuando estas empresas nos entregan información, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que nos entregan. Y por fin, tenemos los clientes finales. Los clientes finales son nuestras empresas de interés estratégico, nuestros gobiernos, nuestras administraciones públicas. Y estas empresas y administraciones públicas tienen un problema, que normalmente no operan ellos la seguridad, sino que tienen empresas que les están proporcionando esta seguridad. Cuando nosotros entregamos información de valor a estas empresas y organismos públicos, estamos entregando información de valor, vamos a decirlo con todo el cuidado del mundo, a la competencia. Entonces, nos tenemos que pensar mucho todos estos aspectos. Hemos dado un paso con la herramienta de intercambio Reyes, pero no es simplemente un paso inicial. Tenemos que ver cuál va a ser el modelo, cuál va a ser la solución tecnológica final y cuál va a ser la manera de intercambiarlo. Nos creemos mucho que los intercambios tienen que ser en círculos pequeños, en los cuales las personas se conozcan y que se genere la confianza. Y simplemente quiero dejar solo una máxima final a esta breve intervención. Creo que la confianza nunca puede ser una confianza organizativa entre administraciones públicas y empresas, sino una confianza personal entre los responsables de seguridad de todas estas organizaciones. Con lo cual yo creo que es bueno que tengamos esta mesa redonda, es bueno que empecemos a hablar de que tenemos que intercambiar, pero es bueno que sepamos que hay empresas que viven de esto, que hay empresas que dan servicios sobre esto y que tenemos que respetar todas estas sensibilidades. Magníficas precisiones, Javier. Muy bien. Bueno, vamos a descender un poco a la arena. Antes de dar, porque habéis cumplido muy bien los tiempos y creo que habrá tiempo para la audiencia que formule preguntas, pero hay un par de aspectos que me gustaría que precisarais. El primero de ellos, os pregunto a todos, es ¿qué diagnóstico tenéis de los diversos interlocutores que en España hay por parte pública de cibervigilancia? ¿Os sentís cómodos? ¿Pensáis que tendría que haber alguna otra cosa? Por ejemplo, todos sabemos que en el aire y en el horizonte está la aparición de la Autoridad Nacional en Ciberseguridad, que podría, acaso, ayudar a facilitar la interlocución directa y única. ¿Pensáis qué puntos de mejora tiene que haber en este sentido en vuestros acuerdos? ¿Se os paga adecuadamente? Supongo que no, naturalmente, pero tenéis que esgrimir buenos argumentos para que en este país se valore los esfuerzos de aportación. ¿Y qué pensáis de si todos los organismos debían de conformar un único centro de almacenamiento de este tipo de información compartible, útil o de usar y tirar y garrafón? Y en ese sentido, si por parte de este colectivo usuario, ¿cuántas fuentes de información necesitan? Adelante. Podemos empezar contigo, Tony. ¿Puntos de mejora? ¿Pensáis que cuánta información se necesita? ¿Si se os está pagando bien y se valora o no? Muy bien. Yo creo que claramente hay una balanza que está a favor de los cibercriminales y tenemos que atacar la problemática a nivel global. Sobre todo lo que necesitamos es más participación en alianzas como el Cyber Threat Alliance y es muy importante como clientes finales o como partners que preguntéis a vuestros fabricantes e integradores si pertenecen a una alianza sin ánimo de lucro para poder maximizar la efectividad
de vuestra ciberdefensa. Sobre todo si vemos, como eso es un problema global, tenemos que también pensar en posibles transformaciones, porque yo creo que estamos tan educados y tan mentalizados de que necesitamos defensas en profundidad que vemos que los actores, los malos, los adversarios, siguen teniendo éxito con ataques, con las herramientas que tienen hoy en día. Y tenemos que aprender mucho de eso. Y necesitamos participación entre gobiernos, entre fabricantes, entre partners, entre software. Y tenemos que aprovechar esos datos masivos que podemos tener, sobre todo información, inteligencia para poder actuar. El problema, está bien compartir información, colaborar, pero si esa información no actuamos y no mejoramos la postura de seguridad de manera proactiva, pues siempre estamos pendientes del próximo ataque. Y para nosotros es muy importante tener esa información para poder actuar, para poder tener sobre todo procesos automatizados. Y con esa compartición de información, esa compartición también tiene que ser automatizado. En vez de yo comparto muestras de malware con alguien y necesitan humanos para poder implementarlo. Tiene que ser totalmente automatizado entre gobiernos, fabricantes y partners también. David, por favor. A ver, la primera pregunta es una pregunta política. Hay que crear una autoridad nacional, supranacional, que supere las fronteras de este país o no, las comunidades autónomas o no. En este país. Es una pregunta política que tiene que resolver un político. Vamos, yo, mi humilde opinión, no me atrevo a responder si ese modelo funcionaría mejor, peor de lo que tenemos actualmente. Lo que sí creo es que se está remando en la dirección adecuada con los medios que hay. Y ahora que hay elecciones, pues yo lo que pediría es más dotación presupuestaria a los agentes que ya están y que están haciendo una labor importante, más que hacer un totum revolutum de ahora ponemos otro que mande sobre todos los demás, sobre todo porque es complicado aunar diferentes intereses, mirando un poco cómo están organizados otros estados. Si nos vamos al ámbito de la defensa nacional, pues tienen sus necesidades, motivaciones e intereses. Si nos vamos a las necesidades de las administraciones públicas, pues serán otras distintas. Si nos vamos al sector privado, pues son otras distintas. Entonces es complicado ponerle ese cascabel al gato. Y lo respecto de un único centro de compartición de información, ¿dónde tiene que estar? Es que es el problema. Nosotros ¿y cómo se financia? ¿Vale? Porque ese es el tema importante. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo establecemos un círculo virtuoso? Nosotros desde Symantec creemos firmemente en el proyecto, ¿vale? que estamos lanzando. Básicamente, y espero que no saque nadie ningún total, la ambición es intentar ser el Google de la seguridad, en el cual desarrollen aplicaciones terceros, gobiernos, entidades privadas, quien sea, que se autofinancien para explotar esa telemetría. Nosotros somos, en este ámbito, humildes en no saber qué es lo que se va a necesitar de la información que ya tenemos dentro de un mes, dentro de 3 meses, o, no sé, un ejemplo es el cyber insurance, que ahora está muy de moda, ¿no? Es decir, las compañías de seguros van a querer ponerle también ese cascabel al gato. ¿De dónde van a sacar ese tipo de información? Entonces, no sé dónde tiene que residir ese centro. Nosotros, desde luego, intentamos que esto se autofinancie, generando un círculo virtuoso, y es en lo que estamos. Si luego eso se tiene que instanciar localmente a través de las instituciones gubernamentales que se desarrollan en el ámbito de la ciberseguridad, pues sea, pero digamos que queremos que sea sostenible a lo largo del tiempo. Gracias, David. ¿José? Sí. Perdón, Jorge. Me estaba tapando José. Sí, no, Jorge. Bueno, para responder un poco a las 3 preguntas, en cuanto a los puntos de mejora o una autoridad única o no, yo estoy un poco de acuerdo con David. Lo importante no es que sea una o varias, sino que estén claros los roles y que esté claro el modelo y la organización que tiene. Creo que en eso se ha avanzado desde hace unos años también. El esquema nacional de seguridad, la estrategia de ciberseguridad, pues han puesto sobre la mesa responsabilidades más claras y eso nos ha ayudado pues, a que también se avance.
y puede ser un modelo coordinado con múltiples actores o un modelo con una jerarquía única, pero que sea claro, yo creo que es lo importante. Y que se establezcan pues, así las bases claras. El modelo que planteaba Javier de pequeños grupos de confianza, pues yo creo que es un modelo que funciona bastante bien, pues porque la gente se termina conociendo y eso es lo que mejor genera confianza. ¿Cuánta información es necesaria? Pues yo creo que toda la información es necesaria, el problema es la capacidad que tengamos de procesarla y convertirla en conocimiento o en información útil para reaccionar. Y ahí pues tenemos que ser, dependiendo de las capacidades que tengamos de procesarlo, el tiempo que tenga la gente, pues podremos ser capaces de procesar más o menos. Hay una parte que se puede automatizar, como decía Tony, pero luego hace falta también ponerle contexto y muchas veces el contexto lo ponen humanos, que utilizan herramientas que les facilitan el trabajo, pero al final requiere cierta acción. Y por último, si se nos paga bien, iba a decir que no, pero luego que Microsoft ha dicho que no les pagan nada, creo que sí. Entonces, a ver, no nos podemos dejar. Siempre yo creo que el CSN además nos trata bastante bien en general. Creo que estamos saliendo un poco de... Se ven tendencias positivas. Este año yo creo que ha sido mejor que el anterior y se ven tendencias positivas. En esto, pues yo creo que depende a quién le pregunte. Es un poco el intercambio de... Tampoco estamos aportando todo lo que se podría aportar. Entonces, en la parte de intercambio de información, yo creo que muchos de los que estamos aquí, al menos en el ámbito nacional, estamos dando los primeros pasos para hacerlo efectivo. Entonces, yo creo que cuando tengamos, vamos a decir, los productos más maduros y útiles, podremos entrar en esa discusión. Ahora estamos, yo diría que en muchos casos, en fases piloto todavía. José. Yo sí que voy a opinar. Mi opinión es mi opinión y vale para lo que vale, pero yo sí que voy a opinar. Yo opino que en el ámbito de lo de la autoridad nacional, mi experiencia, la experiencia nuestra, es que yo creo que ya existe, es decir, ya se está haciendo y en el ámbito de las administraciones públicas nosotros tenemos la suerte de trabajar con un CERT de una comunidad autónoma, con el CSIR de la Comunidad Valenciana y con el centro. Y, bueno, lo que decía Javier se plasma de verdad en las relaciones personales que hay entre las personas que llevan los centros y en un ámbito tan digamos, importante o tan sensible como es el de la seguridad y el de la seguridad en el ámbito de las administraciones públicas. Con lo cual, yo creo que en ese sentido ya se está haciendo. Y, por tanto, al menos en el ámbito, como decía Javier, entre administraciones públicas, yo veo que hay una relación, un liderazgo clarísimo. Evidentemente, proyectos como Reyes ayudan mucho y yo creo que tienen que impulsar todo esto mucho más. También lo estamos viendo en las implantaciones de Carmen. Hay una relación, un liderazgo y digamos, un trabajo en conjunto muy fuerte entre todas las administraciones públicas. Evidentemente se tiene que profundizar, pero bueno, yo creo que sí que hay un actor claro o varios actores claros. Vamos. Respecto a lo del repositorio único de información, hombre, pues yo lo que creo que es importante y es que sea útil. Yo insisto en lo que comentaba antes. La cantidad de información es muy importante. Hay demasiada información. Muchas veces nos perdemos en detalles que yo creo que incluso a nuestros enemigos comunes les viene bien que nos perdamos en esos detalles. Estamos analizando cosas que no tienen ningún sentido, cuando nos deberíamos centrar en lo que es realmente importante. Y respecto a lo de si se paga o no se paga adecuadamente, yo no voy a opinar en este caso. Lo que voy a decir es que esto es un sector, las empresas privadas lo estamos sufriendo muchísimo. Es un sector que requiere mucho profesional, hay muy poco, desgraciadamente. Y, por tanto, es un sector en el que cada vez más, para retener el talento, tenemos que hacer muchas cosas, entre otras, pagar más. Y, evidentemente, esto yo creo que nos va a afectar a todos, no solo a las empresas privadas, sino también a las administraciones públicas. Al final, el objetivo es que el talento se quede aquí, en España, en nuestras administraciones públicas y en nuestras empresas. Y para eso vamos a tener que cotizar de forma adecuada a los profesionales que están trabajando y que están haciendo, por cierto, un magnífico trabajo. Muchas gracias. Héctor, Sí, yo también voy a ¿cómo que barato? También voy a opinar y creo que en sentido un poco contrario al de José Miguel. Es decir, también hay 50.000 escenarios diferentes. Estos son escenarios de correcta colaboración entre diferentes centros de seguridad de la Administración,
Yo, honestamente, en algunos ámbitos, yo ya he desistido de intentarlo, de intentar encontrar un centro, un interlocutor único, con lo cual, como una compañía, compartir, en este caso, el thread de inteligencia o las capacidades técnicas de información que he estado relatado antes. Pero no lo vivo como drama, es la realidad. Ya he educado a mi corporación que no vale con esto, lo compartimos con España, no, perdona. Dentro de España compartimos o con este, o tenemos que hacer diferentes acciones con cada uno de ellos. Y esa es mi realidad. Es decir, en ese sentido, yo sí que creo que hay ejemplos de buena intercambio de información y otros que sinceramente tienen un camino por recorrer, un camino obvio de mejora, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, insisto, no lo vivo no lo vivimos en Microsoft con dramatismo, simplemente es una complejidad a lo mejor adicional que tenemos que habilitar, pues lo mismo, pero en diferentes ámbitos, ¿no? Y nada más, ese era un poco mi comentario con respecto al tema de si se paga o no. Es decir, entiendo que a lo mejor en el caso de Microsoft no es una empresa específica de seguridad, con lo cual Microsoft tiene un negocio diferente, obviamente, al relacionado con la seguridad, con lo cual, insisto, todo lo que hemos hablado no tiene ningún coste, me reitero sobre ello, no quita que a lo mejor la situación es obviamente diferente, porque el negocio como compañía privada y con otros intereses, etcétera, pues también está orientado y enfocado en otros ámbitos, ¿no? Te falta un minuto para opinar sobre si hay exceso de información que se solapa, redundante, no útil, garrafón, lo que quieras. Héctor. Ay, perdón, es que te escucho sí. fatal. No, la última parte. Que si crees que hay excesiva información o no se precisa tanta o sí, todo depende, en fin, de que se ponga manos a la obra. Si se solapa, discúlpame, si se solapa la información que compartimos… Los suministradores de información, Ajá. si hay excesiva o no, o si es preciso tenerla, pero trabajarla bien. Yo un poco me reitero a lo que había comentado al principio, es decir, es que la información de ciberseguridad, las fuentes y el contenido de esa información es tan diversa que es muy difícil decir que esta información no es útil, porque a lo mejor no es útil para ti, pero para el sector bancario es vital, pongo por caso. Y hay muchas fuentes de información, muchos actores, porque la información de gobiernos, la información de empresas, de infraestructuras críticas, etcétera, es totalmente diferente y puede ser muy relevante. Con lo cual, yo no creo que este sea el punto de morir por exceso de información, sino que si eso ocurre, quizás lo que falta es una mayor capacidad analítica al otro lado. Pero toda información es buena recibirla y examinarla y discriminarla. Si se tienen recursos, claro, para pagarla. Sí, pero cada vez hay más tecnología que se puede decir, Big Data, Machine Learning, etcétera, que nos puede ayudar. Pero bueno, pues es otra historia. Bueno, muy rápido y muy conciso. Yo creo que es una cuestión de madurez y de evolución, es decir, que aparezca una única autoridad nacional de ciberseguridad o que aparezca un centro centralizado que conforme toda la gestión de los datos, deja de ser estadios de madurez que a medida que tú vas teniendo más capacidad de penetración y de concienciación y de que la tecnología te está proporcionando más capacidades de trabajo, son modelos porque son más eficientes. O sea, estamos hablando de un modelo de eficiencia a fin de cuentas. Lo que ocurre es que yo creo que hasta que se cae ese modelo tenemos que ir a la realidad de día a día. Y la realidad de día a día es que es complicado que todavía tengamos esas figuras formalizadas y que puedan utilizarse y explotarse. Así que al final tienes que jugar en el escenario que te encuentras realmente. Eso lleva a que, por otro lado, yo creo que ahora mismo y a día de hoy, por información y tratamiento de inteligencia, nada se puede desdeñar. O sea, son los típicos escenarios en los que mucha información es un problema, su tratamiento, pero no puedes establecer criterios rápidos de filtrado, de decir que me quedo o no me quedo. Es muy complicado poder hacer ese discernimiento a nivel de origen, con lo cual apoyo un poco también lo que dice Héctor. A fin de cuentas, toda la información es muy complicado que ahora mismo sea discriminada y toda la información es buena, con lo cual escenarios de redundancia pueden darse, pero no son malos. Yo creo que son buenos, todo lo contrario. Y en cuanto al tema, por también acortar en tiempo y centrar, de lo que la parte de retribución es yo creo que es una discusión como de los toros. Al final, cada uno tiene su planteamiento. Nosotros siempre pensamos que es poco y hay otros que piensan que es mucho. Pero sí que es cierto que en el escenario de ciberseguridad a nivel nacional yo creo que tenemos
talento de primera división, pero que juegan en campos de tercera. Me explico, no se hace realmente todo el énfasis ni se hace el reconocimiento de todo el esfuerzo que se hace por aquí. Y eso nos lleva a que tenemos dispersión de talento fuera, o cuando tenemos comparativas, como podemos tener nosotros en otras organizaciones de otros países, se ve que hay una diferencia brutal entre lo que es la consideración del análisis de seguridad y la ciberseguridad por otros mercados de lo que se hace a nivel nacional. Pero también es cierto que, bueno, es lo que tenemos que jugar. Sí. Bueno, yo voy a diferir un poquito con Javier, con mi tocayo. El problema sobre todo hablando sobre la primera pregunta, sobre si es necesaria una autoridad o no es necesaria una autoridad, realmente nuestra experiencia de lo que hemos visto en Europa, de lo que vemos en Estados Unidos, es que los países complejos, los países avanzados, que tienen ya estructuras funcionando sobre ciberseguridad, es muy difícil que lleguemos a un acuerdo para tener una autoridad única. Normalmente Reino Unido, Alemania, España o Estados Unidos tienen una serie de comités coordinadores y es difícil que se llegue a decir que un organismo lidera. No es el caso, como por ejemplo en países sudamericanos que están empezando a montar sus estructuras, o países más pequeños, donde esa estructura única es un poquito más sencilla. Lo dice nuestra estrategia. La estrategia habla de un Consejo de Ciberseguridad Nacional. También os digo que España no es país de estrategias, igual que los países latinos no son países de estrategia. Nosotros nos movemos simplemente por el hecho de que el movimiento se demuestra andando, y si decimos que hay que intercambiar, intentamos aportar o intentamos proporcionarle a la industria y a nuestras administraciones públicas algo con lo que intercambiar. En la segunda pregunta sobre puntos de mejora, muchos. Hemos empezado con esta herramienta que hemos presentado en estas jornadas, pero no sabemos cómo va a acabar la herramienta. Hay muchísima información, que es la siguiente pregunta que nos preguntan, si hay redundante o no redundante. Yo soy de la opinión de que es mejor tener mucha información y ya eliminaremos, eso es cuestión de trabajo de una serie de analistas, que tener falta de información. Entonces, todas las fuentes creemos que son buenas. Y sobre ¿estamos pagando o no estamos pagando? ¿La información tendría que ser libre? Hay mucho debate. Nosotros estamos en el grupo de CERT gubernamentales europeos y ahí hay algunos países que se oponen completamente a pagar cualquier cosa por información que es de ataque y que nos puede beneficiar a todos en nuestra defensa. Ahora, yo soy de la opinión que todo depende. Dice que un feed que valga 50.000 euros, 100.000 euros o 170.000 euros es caro o es barato. Yo creo que lo que importa es lo que vale, no lo que cuesta. Lo que vale es qué información me está aportando. Si la información que me está aportando me está ayudando a parar muchos ataques, pues igual es muy rentable pagar esa información. Entonces, lo que sí que vamos a hacer durante estos años y los siguientes, los feeds de inteligencia que no estamos pagando, pues son los que nos dan y los aceptamos. Los que pagamos los vamos a revisar con unos criterios de calidad muy, muy, muy profundos. Y por fin, lo que sí que me gustaría, y eso es una llamada tanto al sector que vende estos productos que nos interesan, es que las administraciones públicas solo deberían de pagar una vez por cada uno de los feeds de inteligencia. Muy bien, perfecto. Nos quedan 10 minutillos para formular preguntas, que creo que hay alguna. ¿Alguna pregunta? Primera aquí, por favor. Muchas gracias. Bien, pues voy a hacer dos preguntas muy rápidas. Una es para don Javier Candau y la otra es para todos los miembros de la mesa. Don Javier, ¿no le parece a usted un poco extraño? No, porque es la realidad que tenemos, que exista tanta información sobre presuntos delitos ilícitos en manos privadas antes que en manos públicas, y si piensa que a futuro esta proporción que existe actualmente va a seguir siendo así. Y después, una pregunta para todos, yo creo que hay una, concretamente vincula más a don Héctor. No se ría don Héctor, porque sabe que tú has mantenido que Microsoft no es una compañía de ciberseguridad. Yo manifiesto mi desacuerdo. Por ejemplo, hay un excelente recurso
que ustedes han puesto a disposición de toda la comunidad de usuarios, que es Windows 10, sobre el que seguramente, según sus datos, se pueden montar muchas botnets. Y esto es una manera de tener un control interesante en las colaboraciones con todos los demás, incluido con el Centro Cristológico. Voy a responder yo primero porque esto es muy rápida la respuesta. A mí no me preocupa que la información esté en manos privadas porque es que realmente los productos de seguridad que estamos utilizando son privados. Estamos comprando tecnología y estos productos, y eso ya prácticamente lo hemos aceptado todos, tiran de la nube para ser mucho más eficientes en la información que le proporcionan a los clientes. Entonces, tenemos que aceptar que esa información va a estar en manos privadas. Lo que tenemos que es asegurarnos que esos canales o esa información que está en manos privadas llega a fuerza que cubre seguridad del Estado o a los servicios de inteligencia por si tenemos que en algún momento que perseguir y que realizar algún tipo de actuación. Creo que por alusiones, ¿no? Bueno, ayer estuvimos contando en la sala Microsoft por la tarde, efectivamente, uno de los puntos fue el aspecto relacionado con Windows 10 en materia de seguridad. Sí que es un delta evidente en este capítulo concreto con respecto a cualquier cosa. Es decir, escuchaba el otro día a un CISO de una compañía que él sabía que la mejor medida que podía tomar en el ámbito de la seguridad en este momento era migrar sus equipos actuales simplemente a Windows 10. Y si encima es gratis la actualización, pues mejor que mejor. Entonces, Microsoft invierte 1 billón al año en seguridad. Entonces, ¿somos una compañía de ciberseguridad? Pues, hombre, desde luego no pasa sin pena ni gloria el ámbito de la seguridad por nosotros, obviamente, pero sí que es más reconocible quizá en otros ámbitos, productividad, ahora mismo servicios cloud, etcétera, pero sí que mucha de esta inversión fundamentalmente va dirigida además a la protección de la información en los servicios cloud, precisamente. Entonces, bueno, lo que anda detrás también de esta pregunta, en ese sentido, yo creo que tiene que ver con si está bien cobrar, no cobrar, por el tema del feedback. Pues por supuesto que sí, es decir, claro que sí. Cada uno defiende un modelo diferente. Nosotros sí que, repito un poco lo que he comentado antes, y es una frase que además he copiado, y ya se lo he comentado antes a Javier, de compañeros suyos del CCN. Sí que lo que es la base, Microsoft es una empresa muy de principios. El principio de un Internet más seguro se traduce inmediatamente en cosas de este estilo. Es decir, pensamos que defendemos un mismo modelo de sociedad, con lo cual, que en este caso, que el CCN, que el CNI, y desde luego no tenemos ningún problema en compartir toda la información de la que seamos capaces si eso sirve para tener unas infraestructuras en Internet más seguras, ¿no? Entonces, bueno, que cada uno decía si somos una compañía de ciberseguridad o no. En cuanto a inversiones podríamos serlo, pero bueno, es una compañía también muy particular y de más amplio espectro, entiendo. Bueno, muchas gracias por las aclaraciones. Y una pregunta. A nivel europeo, ¿qué se comparte, tanto a nivel público como a nivel privado? Y pongo, por ejemplo, una iniciativa la que conocí hace tiempo que se llama CloudCert, que es un CERT a nivel europeo para compartir información sobre incidentes. ¿Alguna de las empresas o organismos públicos aquí representados están colaborando con esa iniciativa? Sí, desde Palo Alto Networks estamos colaborando sobre todo con el CISP de UCAD y también estamos ahora mismo con la Unión Europea colaborando con bastante información, sobre todo con temas de malware, y la visión de Palo Alto Networks es extender toda la inteligencia de Cyber Threat Alliance con participación del Departamento de Seguridad de Homeland, pues también con la Unión Europea. CloudCert es una iniciativa, pero realmente ahora mismo en lo que se está moviendo en la Unión Europea y que va a hacer un esfuerzo de inversión de cerca de más de 600 millones de euros en los próximos 5 años, es en compartir en una plataforma, no se le llama CloudCert, sino una plataforma de compartición de servicios, y una de las cosas que se está barajando en esa plataforma es que sea la Unión Europea la que compre los feeds de inteligencia a las diferentes compañías para proporcionársela a los países. Entonces, esto está ahora mismo en un punto muy incipiente, pero yo creo que para
para este año el esfuerzo inversor van a ser unos 25 millones de euros, pero a partir de 2016 y siguientes los esfuerzos inversores son de más de 100 millones de euros. Entonces yo creo que sí que se podría llegar a una serie de plataformas donde se recibe esa información y se pueda regar a los países. Se está trabajando en ello, aunque todavía estamos en las primeras reuniones preliminares, ¿eh? La dirección que lleva eso dentro de la Unión Europea es DIGIT. Muy bien, llegamos a la recta final del debate, pero creo que por las fechas que nos aproximamos, que vienen las Navidades, queda un último deseo que os pido a cada uno de vosotros que lo formuléis a Papá Noel y a los Reyes Magos, uno, cortito, que creáis que suponga, en fin, cierta mejora en el tema que hoy nos ha traído aquí. Venga, primero empezamos también contigo, Toni, un deseo de mejora. Sobre todo el deseo, una idea es, ahora bueno, hemos compartido información, estamos colaborando entre fabricantes, entre gobiernos, entre diferentes socios, sobre todo tener facilidad de cómo vamos a aprovechar esa información, dónde vamos a poner foco, porque si vemos que tenemos un lago de datos y artefactos y de información, de campañas, de grupos, de adversarios, es muy importante saber dónde se pone foco y, sobre todo, tener sistemas mucho más automatizados para poder prevenir los ataques en vez de responder a incidencias. Muy bien. David. Bueno, un deseo entonces es para Papá Noel, ¿no? No para los Reyes Magos. No, a ver, yo creo que los dinamizadores de la compartición de información, los que tiran, es decir, la locomotora son los diferentes organismos, que son los que las consumen, los que trabajan en las investigaciones, delitos telemáticos, CCN, Europol, etcétera, etcétera. Pues mi deseo es que tengan éxito, ¿vale?, con esta información que ponemos a su disposición en los quehaceres diarios que tienen, que son muchos, ¿vale?, que tengan éxito y que haya resonancia de esos éxitos, sobre todo aquí a nivel un poco, aunque trabajo en Symantec, soy español, a nivel un poco estatal, que lo podamos publicitar y que no siempre sean los de fuera los que detectan y tumban cosas y demás, ¿vale? Jorge. Bueno, yo, para hacerlo un poco en el ámbito más práctico, yo deseo que esta iniciativa que ha lanzado el CCN, en la que estamos colaborando varios de los que estamos aquí, con la gran mayoría de Reyes, pues para el año que viene sea una realidad y podamos contar los grandes éxitos. Y eso depende pues de que todos los que estamos en la comunidad, las organizaciones, las empresas, los que aportan los FIT, pues participemos y efectivamente compartamos información. Bueno, pues yo, yendo también al terreno práctico y dando por hecho que de una u otra forma al final acabaremos compartiendo la información y encontrando una forma de hacerlo, lo que deseo para el año próximo es que seamos capaces de generar el talento suficiente como para usar toda esa información, porque yo creo que de eso, tal y como están las cosas, vamos a estar escasos. Ese es mi deseo, que seamos capaces desde el origen, desde los ámbitos incluso universitarios, de crear talento. Bueno, yo el mío muy breve. La verdad es que al margen de todos los problemas que hemos hablado, que sea coordinación, que sea un organismo u otro, etcétera, que claramente la información que al final del día se comparte de verdad, y de forma aterrizada sirva para algo, para cuál es su funcionalidad de protección y además que todos, aun cuando no sepamos identificar que detrás hay esa información, que seamos capaces incluso hasta de leerlo en los periódicos, es decir, pues han ocurrido ciertas cosas que, oye, pues que detrás lo que es la información ha servido para su función última, que es una mayor protección de todos en todos los ámbitos. Ese sería un poco mi... Hombre, el deseo yo creo que sería que se diera la importancia de la compartición de información, no solamente valorando quién es el que está proporcionando los datos, sino que se viera como algo reconocido y como algo de sana compartición, no solamente a nivel de administración, sino que en todos los sectores se hiciera el mismo nivel de inteligencia en el tratamiento de información como el que se está dando en el lado oscuro, en el cual se trafica sin ningún tipo de problemas, se comparte alegremente, y pues que tuviéramos esa capacidad también de poder hablar abiertamente sin ningún tipo de cortapisa de todos los datos, sin que luego eso supusiera que hubiese ningún tipo de problema por el mero hecho de hacerlo, sino que se desdramatizara
el que el uso de la información es útil para todos y que cuanto más lo hagamos, más seguros estaremos. Bueno, pues nuestro único deseo es que tengamos más confianza, sobre todo más confianza con el sector privado, para conseguir dos cosas: intercambiar para poder detectar. Muy bien, llega el momento de la pausa, el café querido, pero antes creo que se han sido merecedores de un aplauso por sus aportaciones. Muchas gracias a todos.